Muy bien. Recapitulando con el último estadio de Erickson, que ya es la parte final de esta teoría, dijimos que la adultez tardía ya es alrededor de los 60 años y la tarea es el poder lograr la integridad yoica y no caer en la total desesperanza. Aquí lo que se está esperando es que la persona desarrolle la virtud de la sabiduría y mencionamos también de que la tendencia maladaptativa que puede lograr la persona si no tiene ese equilibrio entre la integridad yoica y la desesperanza es la presunción, que es cuando una persona presume haber llegado a una integridad yoica, pero no tiene la capacidad de afrontar las dificultades que conlleva lo que es la senectud, lo que es no acepta las enfermedades, no acepta que su cuerpo ya no es el mismo, se frustra con facilidad y la tendencia maligna sería el desdén, que ya es cuando la persona ya tiene un total desencanto por la vida y también no solo por la vida propia, sino que por los demás. Cuando una persona logra la virtud de la sabiduría, es una persona que considera que la vida ha sido un regalo, que ha sido bien aprovechada y que su experiencia le permite ayudar a otros con palabras sabias, con enseñar grandes cosas. Y son personas que saben y están conscientes del acercamiento de su vida hacia la muerte, pero las mantiene tranquilas esa generosidad de espíritu que han desarrollado a lo largo de su existencia. A grandes rasgos, esa es la teoría de Erickson, de todos los psicoanalistas. A mi punto de vista, en cuanto a describir el desarrollo vital del ser humano, es una de las más aceptadas y pues entendibles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Sí, verdad, no ponga el audio. Siempre va a haber en estas 8 etapas una que es malignidad y otra mala adaptación para llegar a una virtud. No, si no hay equilibrio entre las tareas que tienen las etapas, pues el trastorno de personalidad que podría determinar Erickson digamos, en su nivel más leve sería la maladaptación, en su nivel más grave sería la malignidad. Pero si se desarrolla de manera óptima la etapa entre el equilibrio en las dos tareas, en los dos extremos de la tarea que tiene que cumplir, sería la virtud. La virtud ya sería como la madurez en esa etapa que le permite pasar de manera exitosa a la siguiente. Ok, bien. Gracias. Mauricio. Creo que esta teoría nos ayuda a enfocarnos, preguntémonos en qué etapa estamos nosotros, preguntémonos si sería una buena tarea de vida, en qué la tarea que nos corresponde de acuerdo a nuestro rango de edad y si estamos desarrollando virtud, estamos desarrollando alguna conducta maladaptativa. Como Proverbios 31, Lick. Virtuosa. Amén, a eso está muy bien, muy bien. Ahora, ahora, Lick, solo una pequeña. Esta, a partir de la quinta, es como la más importante que yo leí, o no sé dónde, o en los videos decías que a partir de la quinta se determinan todas las demás estadios, como que era la más importante para Erickson. ¿O no? Sí, Erickson le da bastante importancia desde la adolescencia para en adelante. ¿Por qué la adolescencia? Todas son importantes, pero en el tema de la adolescencia es porque aquí usted va a tener la consolidación de su yo, la identidad de su yo, para vencer cualquier confusión de roles y esto va a determinar que usted pueda lidiar de mejor manera con el resto de las etapas de su vida. Ah, ok. Ya. Bien. Gracias. Muy bien. ¿No hay nada más? Mauricio.
Bueno, si no hay nada más, procedemos a hablar, ya nos salimos de los psicoanalistas y vamos a hablar de la teoría racional emotiva conductual de Albert Ellis, que es una corriente de lo que es el movimiento cognitivo conductual. Hay varios exponentes, uno de los más reconocidos es Aaron Beck, y el más reciente o contemporáneo que tomamos es Albert Ellis. No es el jugador del equipo, no sé si es del Olimpia, no sé de qué equipo es, ¿verdad? Que he escuchado que hay un jugador que se llama Albert Ellis, este es el, el psicólogo del que vamos a estudiar. Es una de las teorías más contemporáneas y es de los movimientos que más fuerza ha tomado en los últimos años. Particularmente uno cuando se forma como psicólogo va consolidando cierta orientación ecléctica, pero siempre ha estado predominante en el aspecto teórico, en el abordaje de pacientes. En el caso mío, yo soy muy dada a estos postulados teóricos que vamos a revisar ahora de la parte cognitiva y conductual. Y lo veo desde la perspectiva de Romanos 12.2. Romanos 12.2 dice que no nos conformemos a este siglo. Algunas traducciones dice, no nos conformemos a pensar como piensa el mundo o el resto de las personas, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprendiendo que el entendimiento es una función mental ligada al pensamiento, a la transformación del pensamiento. Entonces, la terapia racional emotiva conductual trabaja enfáticamente con el tema del debate de pensamientos, la refutación de pensamientos irracionales para poder cambiar un poco lo que es la conducta, los estilos de vida. Ellos parten de la premisa del filósofo griego Epíteto, que decía que no son los hechos los que alteran la vida de las personas, sino lo que las personas piensan e interpretan acerca de los hechos. Entonces, aquí es donde podemos ver lo que comúnmente dicen, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, si lo vemos de manera práctica, esta teoría. Esta teoría es bastante sencilla a mi punto de vista. Albert la denominó en primera instancia el ABC, para poder definir cómo se trabajan los problemas o qué es lo que hay que intervenir en los problemas. Y él decía, ¿qué es lo que afecta a las personas? Entonces la A correspondería a la activación de experiencias como problemas familiares, insatisfacción laboral, traumas tempranos y todo aquello que pueda ser producto de la infelicidad humana. Y él decía, en esas circunstancias que siempre son del pasado, no podemos inferir en ellas totalmente, no podemos tener control de ellas totalmente. De ahí viene la B, que viene del vocablo inglés belief, que tiene que ver con las creencias, las ideas, que casi siempre cuando hay situaciones que nos causan infelicidad, proceden de la interpretación de las experiencias que tenemos como traumáticas. Entonces, estas generan pensamientos o creencias racionales o autoacusatorias, que son las que provocan los sentimientos de infelicidad en el presente. Y la letra C, que serían las consecuencias o los síntomas neuróticos o las emociones negativas, como el pánico, la depresión, la frustración, la rabia, que surgen a partir de las creencias. Entonces, para Albert Ellis decía, no puedo tener una máquina de tiempo para ir a arreglar la experiencia que me activó el motivo de mi infelicidad, que generalmente está en el pasado. No puedo algunas veces controlar las consecuencias de estas situaciones, pero hay algo entre medio de la A y la C, que es la B, que es el sistema de creencias que yo tengo. Y decía, lo único que yo tengo para cambiar y transformar las consecuencias de algo que me pasó es que modificar mi sistema de creencias, cambiar mi manera de cómo pienso e interpreto las cosas que me están pasando. A esto también él le agregaba, cuando se trabaja ya de manera terapéutica esta teoría, le agregaba una letra D,
y una letra E al ABC del problema que causa infelicidad a la persona. Y él decía, para poder arreglar ese ABC, o sea, poder inferir o incidir en el sistema de creencias de una persona, tengo que agregar la D, que la D tiene que ver con el debate o el disputar las creencias irracionales que le causan infelicidad a la persona. De manera que entonces la persona pueda, después del debate de pensamientos, y transformar esas creencias irracionales en pensamientos racionales, disfrutar de los efectos psicológicos positivos que le causa el poder, el haber transformado ese pensamiento irracional por un pensamiento racional. Yo esto lo relaciono, bueno, nuevamente les digo, con lo que dice Romanos 12:2, transformarse por medio de la renovación del entendimiento. También en Filipenses 4:8 nos dice que pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, dice la Biblia. Y lo relaciono mucho con este tema de el cambiar la dinámica del pensamiento. Segunda de Corintios, en el capítulo 10, también nos dice que las armas de nuestra milicia, en los primeros versículos, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pablo, cuando habla de fortalezas ahí, el siguiente versículo dice, derribando todo argumento, que un argumento es una creencia irracional, que me va a generar un sentimiento irracional como lo es la altivez. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra qué, contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es racional, es espiritual, para el bien de la gente. La palabra dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, dice Ellis, se siente triste y sola, es porque está pensando erróneamente de que es inadecuado y es abandonado. Aquí yo puedo traer a colación la experiencia de Elías. Elías, el profeta de Dios, después de haber tenido un suceso sobrenatural y tremendo, de que a raíz de su oración cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio y él degolló a los profetas de Baal, la amenaza de una mujer poderosa como Jezabel lo hace huir y lo hace tener miedo y se mete en una cueva. Pero los pensamientos de Elías lo llevan a tener depresión. Cuando Dios se encuentra con él y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Podemos ver que el pensamiento de Elías es, solo yo he quedado y buscan mi vida para matarme. Y su situación de caída, de su estado de ánimo era tan grande que dijo, quítame la vida. Pero Dios le debate y le disputa ese pensamiento irracional de que estaba solo, cuando le dice, todavía hay un remanente en Israel que no ha doblado sus rodillas ante dioses falsos. ¿Sí? Sí. Le decía yo sobre eso, quería hacerle una consulta, porque me parece que ahí cuando Ajá. usted le dice, cuando Ellis dice que yo, que él le mostraba sus pensamientos irracionales y que cuáles eran los pensamientos que tenía que seguir, no tengo en ese caso una situación donde yo debo saber cuáles son esos pensamientos correctos. O sea, Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Lo vamos a ir viendo más adelante. No es que hay una receta para pensamientos correctos, sino que el debate de esas ideas irracionales me llevan a pensar desde el otro polo de la situación, ¿verdad? De acuerdo a la circunstancia que yo esté pasando. Y entonces esto me permite la transformación o la modificación del pensamiento que produce esa baja en el estado de ánimo, la infelicidad, la insatisfacción en la persona. Que más adelantito lo vamos a ir ya ampliando. Él decía que, y al igual yo, bueno, no creo que a ustedes les mencioné, pero hay una persona que es muy importante en el ámbito de la psicología y es Víctor Frank. Creo que al inicio mencionamos algo de él. Víctor Frank es un sobreviviente del holocausto nazi y él es psiquiatra, o fue psiquiatra, y
la experiencia negativa dentro de lo que fue los campos de concentración le permite a él desarrollar una terapia que él le denominó logoterapia. Tiene un poquito de relación con lo que él postula, porque la logoterapia es el poder a través de la expresión de la palabra, o sea, del poder de la palabra, transformar elementos cognitivos o de pensamiento que pueden estar provocando infelicidad en la persona y lograr entonces encontrar ese sentido de la vida, el propósito de la vida en el ser humano. En el caso de Ellis, él cree que la disputa o el debate de los pensamientos irracionales, que son los causantes de infelicidad, estoy solo, nadie me quiere, todos me odian, nunca poder lograr lo que estoy haciendo, etcétera. Estas creencias son afirmaciones absolutas y que programan nuestro pensamiento a proceder de esa manera, a conducirnos de esa manera. Por eso él dice, primero hay que modificar el esquema de pensamiento para que entonces la persona tenga modificaciones en sus patrones de conducta. Para él estas creencias irracionales, se llaman irracionales porque él dice que no tienen un sustento, una fundación lógica para poder creerlas y sustentarlas. Entonces, dice que en vez de aceptarlas como deseos o preferencias, las personas lo que hacen son demandas excesivas de esas creencias sobre los demás, sobre ellos mismos, tanto en cuanto al tema de sus necesidades o en la de las situaciones que pasan. Entonces a estos él le llamaba errores de pensamiento y los dividía en tres aspectos. Él decía, la gente en general tiende cuando hay un problema a ignorar lo positivo y todo lo ve como visión de túnel, empieza solo a ver lo negativo. La gente cuando está en situaciones de crisis tiende a exagerar lo negativo, todo lo ve malo. Y también tiende a generalizar. Por ejemplo, le fue mal en una tarea, no tuvo todos los puntos que quiso o que usted deseó tener, pero resulta entonces que al tener el resultado de la tarea, usted dice, soy muy malo en la clase de psicología. Eso sería la generalización. Todo me sale mal a mí. O sea, no puedo hacer una buena tarea. Eso sería exagerar lo negativo. Ignorar de que en el resto de las tareas saco todos los puntos. Entonces, aquí el problema no son las tareas ni la realización de ellas. La forma en que la persona está pensando por un error o por una situación en la que no tuvo un acierto. Entonces, él decía que hay 12 creencias básicas irracionales que con frecuencia están en la cabeza de las personas. Y ustedes tienen ahí en su material, una de ellas es que para muchas personas existe la necesidad, la tremenda necesidad de que los adultos deben de ser amados y deben de ser significativos en cualquier actividad. Él dice, en vez de que la gente se concentre en su propio respeto personal y buscando aprobación con fines prácticos, ¿verdad? Y en amar en vez de ser amados. Y esto tiene un sustento, si lo vemos, puede tener un sustento bíblico. La Biblia nos manda a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero si en mi creencia de amor propio, yo me siento una persona inferior, me siento una persona frustrada, en ese mismo nivel yo voy a estar viendo a mi prójimo. Tengo que modificar los aspectos que tienen que ver con mi autoconcepto y mi autoimagen, que tienen que ver con pensamiento, para poder entonces lograr amar, cuidar, respetar a mi prójimo de la manera que lo hago conmigo mismo. También él dice, otra de las creencias que tienen las personas es que ciertos actos son feos o perversos, por lo que los demás deben rechazar a las personas que los cometen, en vez de la idea de que ciertos actos pueden ser autodefensivos o antisociales y que las personas que cometen estos actos se comportan a veces en función de la ignorancia o porque tienen algún trastorno neurótico y que lo que necesitan es una ayuda espiritual, psicológica, ¿verdad? Y que los comportamientos no hacen que los sujetos, para Ellis, los comportamientos como estos no hacen que los sujetos que los actúan
sean necesariamente corruptos, sino que él ve que puede existir alguna situación que le antecedió y que de alguna manera hay una distorsión de pensamiento que rige este tipo de conductas. También él dice que hay personas que piensan es horrible cuando las cosas no son como me gustaría que fueran, en vez de considerar que las cosas pueden cambiar, que se pueden controlar de alguna manera, que no siempre nos van a hacer las cosas como queremos, pero que podemos ir aceptando y podemos ir modificando nuestros planes en el camino. Y bueno, ustedes tienen ahí en serial, son 12 ideas racionales que él las resume en 3, las simplifica en 3, esas 12. Que las personas generalmente piensan, debo, y por eso se habla de que son demandas absolutistas, debo ser increíblemente competente o de lo contrario no valgo nada. Lo otro es, los demás deben considerarme y si no lo hacen es porque en realidad son absolutamente estúpidos, en palabras de Albert Ellis. Y lo otro dice, el mundo siempre debe proveerme felicidad porque si no, yo me voy a morir. Y es aquí donde mucha gente, por ejemplo, se casa para que otro lo haga feliz, siempre anda buscando la felicidad en factores externos, que si me compro el carro último modelo voy a ser feliz, si uso la ropa de marca voy a ser feliz, y no lo logra. Entonces, el trabajo de la terapia racional emotiva conductual va por esos pasos. Trabajar el pensamiento, que es la parte racional, para modificar las emociones que están afectando, que son producto de la infelicidad humana, y por ende entonces controlar o ayudar al mejoramiento en la conducta. Y aquí entra lo que les decía anteriormente, la D del debate o la disputa de los pensamientos que hace el terapeuta. El terapeuta, la finalidad es empoderar a la persona a través de este debate o refutación de pensamiento a que cambie su sistema de creencias. Y entonces el terapeuta generalmente viene y cuando una persona le dice, es que soy infeliz, le dice, no, usted no es infeliz, usted piensa que es infeliz, ¿verdad? No, es que yo soy infeliz. Entonces le dice, bueno, ¿hay alguna evidencia que sustente esa creencia de que usted nació para ser infeliz, por ejemplo, o usted es infeliz totalmente? ¿Cuál es la evidencia para enfrentarnos a esta creencia? ¿Qué es lo peor que puede ocurrirle si usted abandona esa creencia de que usted vino a la vida para ser infeliz? ¿Ah? ¿Y qué es lo mejor que puede sucederle si usted deja esa creencia? Entonces, en esta manera, a nivel de preguntas, la misma persona se va contestando a sí misma y va logrando debilitar la creencia irracional y poder adoptar un nuevo sistema de creencias con el que puede trabajar. Otra de las cosas que habla esta teoría, en términos generales, es el tema de la autoaceptación incondicional. Eli dice que se debe de hacer mucho hincapié en el tema de la autoestima. Que hay muchas teorías que hacen hincapié en el tema de la autoestima, en la fuerza del yo y conceptos similares. Cabe recalcar que Ellis es anti-psicoanálisis, ¿verdad? Ellis no va con el tema del psicoanálisis. Ellis dice, yo no voy a regresar al pasado de las personas, no me voy a enfocar en eso, sino que yo voy a ayudar a las personas en su tiempo presente, en que cambie su sistema de creencias aquí y ahora, para que evite la ansiedad, evite la depresión, maneje de mejor manera la frustración, la culpa, la vergüenza, etc. Él dice que, hablando de los tres elementos irracionales que afectan a personas, dice, generalmente es la no soportitis. La gente dice, no puedo soportar lo que me está pasando, ¿verdad? Esto que me está pasando es muy difícil para mí poder sobrellevarlo. O también lo que es la tremenditis. Él decía, lo que muchas personas exageran lo negativo y dicen, es que lo que me pasó es horrible, a nadie se lo deseo, creo que nadie ha pasado por este tipo de situaciones. Y el tema de la generalización. Entonces, es una teoría práctica donde básicamente se trabaja con el debate y la refutación del pensamiento. Él dice, en la medida que a la persona se ayude a que modifique los pensamientos,
que lo que le pasa puede tener ese lado positivo y puede encontrarle un aprendizaje, puede encontrarle minimizar el sufrimiento a través de encontrarle un sentido a lo que le ha ocurrido, a través de ese sistema de creencias, trabajando en ese sistema de creencias, la persona puede encontrar su propia felicidad. La idea de este teórico es que la infelicidad es causada no por las circunstancias externas, sino por los pensamientos que rigen nuestras conductas y nuestros sentimientos. Eso es básicamente la terapia de Ellis. ¿Alguna consulta, opinión en estos 5 minutos que tenemos? Este es el que más me ha gustado. Muy bien. Ajá. El resumen de las creencias de Ellis, realmente, por así decirlo, que la disyuntiva o el campo de batalla realmente son los pensamientos, es la creencia que el individuo pueda tener, ¿verdad? En él mismo o cómo él percibe. Entonces, estaba leyéndolos y creo de que si una persona tiene, como vemos en otras teorías, un yo equilibrado o llega a ese nivel, o sea, va a poder controlar esas creencias de perspectiva o con las que se pueden encontrar. Así es. Y bien interesante porque a nivel de consejería, esta teoría podría ser, y es bastante útil, porque usted refuta y debate los pensamientos irracionales ¿con qué? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Lo fundamenta con lo bíblico y refuta cualquier situación irracional que le está causando problemas a una persona, ya sea en función de su felicidad o en situaciones incluso de sentimientos como de culpa, etcétera. Sí, vuelvo a lo que le había dicho, la parte de que, como usted dice, es una teoría muy práctica, pero la persona que está aconsejando debe tener ya un esquema de pensamientos equilibrados, porque prácticamente aquí se induce a la persona a pensar, o sea, se induce a pensar, se le dice cómo pensar. Entonces, para ello, el consejero mismo debe tener un sistema de pensamiento equilibrado de hasta dónde llegar, hasta dónde puedo inducir a la persona aconsejada a pensar sobre sí y sobre el mundo. Sí, es bastante práctico. Quizás estos elementos los da un poco más el psicoanálisis, que es dado a los temas del inconsciente y la introspección. En el caso de Ellis es más pragmático. Él lleva y que la persona misma conducirla a pensar si eso que usted dice que su vida es un desastre, ¿cómo argumenta usted que su vida es un desastre? Usted piensa que es un desastre, pero ¿cómo se sustenta eso? En la vida, es como, vuelvo al tema de Elías. Él dijo, yo solo he quedado. Y el Señor se lo debate con una afirmación y le dice, en otras palabras, si hubiese estado ante el Señor, hubiera usado la terapia racional emotiva conductual y hubiera dicho, ¿cómo fundamentas eso, Elías? ¿Verdad? ¿En qué fundamentas de que estás solito? El Señor directamente le dice, hay un remanente en Israel que no ha doblado rodillas ante Baal, no sos el único, ¿verdad? Y le está debatiendo ese pensamiento irracional donde le dice, estoy solito y mejor quítame la vida porque no quiero que me mate esa mujer que me mandó a amenazar. Entonces, el mismo paciente, la misma persona, es la que modifica su manera de pensar y el terapeuta solo le conduce con preguntas a interrogarse a sí mismo si lo que está pensando tiene un fundamento objetivo, ¿verdad? Y que le está causando infelicidad o le está causando miedos, incertidumbres acerca del futuro.